Imagina que estás atrapado en una tormenta. El viento ruge, las olas te golpean sin piedad, y no ves tierra a la vista. Sientes que no hay escapatoria. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de mantenerte firme en medio del caos? No importa cuán intensa sea la tempestad, tú puedes decidir cómo navegarla. Hace 2000 años, un hombre enfrentó tormentas aún más grandes, traiciones políticas, exilio y, finalmente, su propia muerte. Ese hombre era Séneca. Su vida estaba llena de desafíos, pero lo que lo hizo diferente no fue lo que enfrentó, sino cómo lo enfrentó. Mientras otros se hundían bajo la presión, él permanecía sereno, como si supiera algo que el resto del mundo no entendía. La pregunta es, ¿qué sabía Séneca que nosotros no sabemos? ¿Cómo es posible encontrar calma cuando el mundo parece desmoronarse? Si alguna vez te has sentido atrapado por tus emociones, si el miedo, la ira o la tristeza han tomado control de tu vida, hoy descubrirás cómo recuperar ese control. No se trata de escapar del sufrimiento. Eso sería imposible. Pero lo que sí puedes hacer es aprender a no temerlo, a enfrentarlo con fuerza y sabiduría. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará cómo ves tus problemas, sino también cómo vives tu vida. El sufrimiento humano y su raíz emocional. Cierra los ojos por un momento e imagina esta escena. Estás atrapado en el tráfico, llevas horas ahí y estás a punto de explotar. El claxon de un auto detrás de ti es el sonido de un martillo golpeando tu paciencia, y sientes como la frustración se convierte en ira. Pero detente un segundo y pregúntate, ¿es el tráfico lo que te hace sufrir o es algo más profundo? La verdad, como lo decía Séneca, es que el sufrimiento no proviene tanto de los eventos externos, sino de cómo los interpretamos. Este filósofo estoico creía que la raíz del sufrimiento humano está en nuestra percepción, en esa voz interna que constantemente analiza, juzga y amplifica lo que ocurre a nuestro alrededor. Esa voz que convierte un simple retraso en un drama personal. Para entender esto mejor, pensemos en dos personas atrapadas en la misma situación, una se desespera, golpea el volante y maldice su suerte. La otra pone música, respira profundamente y se relaja. Ambas enfrentan el mismo tráfico, pero sus experiencias son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no está en el atasco, sino en cómo cada uno lo vive. Séneca decía que el verdadero enemigo no es lo que sucede fuera de nosotros, sino las historias que contamos dentro. Nos preocupamos por cosas que aún no pasan, nos castigamos por errores pasados y convertimos pequeños inconvenientes en catástrofes mentales. En palabras de Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Para ilustrar esto, Séneca contaba una metáfora: imagina que eres un gladiador, pero en lugar de enfrentarte a un león real, luchas contra las sombras que proyecta. Corres, gritas, te agotas, pero nunca tocas nada real. Así es como muchos de nosotros vivimos, luchando contra miedos que nunca se materializan, contra juicios que solo existen en nuestra mente. Pero no te preocupes, porque hay una salida. Y no se trata de evitar los problemas ni de fingir que todo está bien. La clave está en cambiar la forma en que interpretamos los desafíos. En lugar de verlos como castigos, podemos aprender a verlos como oportunidades para crecer, para practicar la paciencia y la resiliencia. Séneca lo resumió perfectamente: no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí nuestra actitud hacia ellas. Este es el primer paso para liberarnos del sufrimiento innecesario, tomar conciencia de que no es lo que pasa, sino cómo lo vemos lo que define nuestra experiencia. Entonces, la próxima vez que sientas que una situación te supera, pregúntate, ¿esto realmente me está dañando o soy yo quien está amplificando el dolor? Séneca nos invita a hacer ese ejercicio, a mirar de frente lo que nos incomoda y decidir cómo responder, porque al final, tú tienes el poder de ser el gladiador que enfrenta la sombra, o el que decide apagar la luz y descansar. El primer pilar estoico: la percepción no es todo. Piensa en un vaso que está lleno hasta la mitad. ¿Está medio lleno o medio vacío? Lo interesante de esta pregunta no es la respuesta, sino lo que revela. Nuestra percepción puede cambiar por completo cómo experimentamos una misma realidad. Séneca lo sabía muy bien, y uno de los principios fundamentales de su filosofía era este: no son las cosas las que nos afectan, sino cómo las interpretamos. Para él, la percepción no era solo una forma de ver el mundo, sino la herramienta más poderosa que tenemos para decidir si vivimos en sufrimiento o en serenidad. Imagina a dos viajeros caminando por el desierto. Ambos han estado días bajo el sol abrasador, con agua limitada y apenas energía para continuar. De repente, encuentran un oasis. El primero cae de rodillas y agradece la oportunidad de descansar y recargar fuerzas. El segundo, sin embargo, mira a su alrededor con desconfianza. El agua le parece sucia, las palmeras no ofrecen suficiente sombra, y su mente está enfocada en los kilómetros que aún le quedan por recorrer.
Ambos están en el mismo lugar, pero su experiencia no podría ser más diferente. Uno se siente aliviado, el otro, más agobiado. Séneca diría que el oasis es el mismo para ambos. Lo que cambia es la lente a través de la cual lo ven. Nuestra percepción funciona como esa lente, distorsionando o aclarando lo que sucede. El sufrimiento, según los estoicos, no viene de los hechos en sí mismos, sino de nuestras interpretaciones sobre ellos. ¿Cómo transformar tu percepción? Séneca nos ofrece un ejercicio simple pero poderoso. Cada vez que enfrentes un desafío, detente y pregúntate, ¿esto realmente me está dañando o soy yo quien lo percibe como una amenaza? Por ejemplo, si alguien te critica, ¿esa crítica te hiere por sí misma, o es tu deseo de aprobación lo que activa el dolor? Si pierdes algo que valoras, ¿es la pérdida lo que te duele, o es la historia que te cuenta sobre lo que significa esa pérdida? Los estoicos practicaban lo que hoy podríamos llamar reframing, o reencuadrar las situaciones. En lugar de ver un obstáculo como un problema, lo veían como una oportunidad. Séneca decía, si el barco naufraga, no te preocupes por el mar, preocúpate por nadar. Su enfoque no era evitar las dificultades, sino cambiar la forma en que las enfrentamos. Una práctica diaria. Aquí tienes un pequeño reto para poner en práctica este principio. Al final de cada día, identifica una situación que te haya causado frustración o ansiedad. Luego, escribe 2 versiones de lo que ocurrió, una desde la perspectiva negativa y otra desde una perspectiva más equilibrada. Por ejemplo, negativa, perdí el autobús, y mi día se arruinó porque llegué tarde al trabajo. Equilibrada, perdí el autobús, pero aproveché el tiempo extra para escuchar música y organizar mis ideas. Haz esto todos los días, y empezarás a notar un cambio en la forma en que percibes los problemas. La percepción no cambia la realidad externa, pero cambia por completo cómo la experimentas. Una lección de Séneca. Para Séneca, la clave no era evitar las tormentas, sino aprender a interpretarlas de manera que no nos destruyan. Decía, lo que una vez nos parecía insoportable, se convierte en nada cuando decidimos verlo de otra forma. Este es el primer paso hacia una vida de mayor serenidad, entender que tú eres quien le da significado a los eventos, no los eventos a ti. El poder de la preparación, anticípate al dolor. Imagina que estás en un campo de batalla. Sabes que el enemigo atacará, pero no sabes cuándo ni desde dónde. Si estás desprevenido, el ataque te tomará por sorpresa y será devastador. Pero, ¿y si tuvieras tiempo para prepararte? ¿Y si pudieras construir defensas, planear estrategias y prever los movimientos del enemigo? Séneca creía que la vida es precisamente así, una serie de desafíos que no podemos evitar, pero para los que sí podemos prepararnos. El estoicismo nos ofrece una herramienta poderosa para este propósito, la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Este concepto consiste en visualizar los peores escenarios posibles antes de que ocurran, no para obsesionarnos con ellos, sino para desactivarlos emocionalmente. Es un entrenamiento mental que nos permite enfrentarnos al dolor con fortaleza, en lugar de ser tomados por sorpresa. Imagina a un arquitecto que diseña un puente. Sabe que ese puente enfrentará tormentas, terremotos y el desgaste del tiempo. Entonces, en lugar de construir algo frágil, diseña la estructura pensando en las peores condiciones posibles. No espera que las tormentas nunca lleguen, las anticipa. Cuando finalmente suceden, el puente permanece firme. Séneca aplicaba este mismo principio a la vida. Él decía, la fortuna puede golpearte en cualquier momento. Prepárate para ello antes de que ocurra. Esto no significa vivir con miedo o ansiedad constante, sino practicar la aceptación de lo inevitable y fortalecer nuestra mente para resistirlo, como practicar la premeditación de los males. Cada mañana o noche, dedica unos minutos a imaginar escenarios difíciles que podrías enfrentar, perder un trabajo, una discusión con alguien que amas, un revés financiero, o incluso problemas de salud. Hazlo de forma controlada, como un observador de tu propia mente. Pregúntate, ¿qué sentirías si esto ocurriera? ¿Cómo podría afrontarlo? ¿Qué recursos internos o externos tengo para lidiar con esta situación? Por ejemplo, si imaginas perder tu trabajo, podrías pensar, al principio sentiré miedo e incertidumbre, pero tengo habilidades que puedo usar para buscar nuevas oportunidades. También tengo amigos y familiares que pueden apoyarme. Este ejercicio te permite construir un plan mental antes de que el problema real llegue. El efecto liberador de anticiparte al dolor. Algo curioso sucede cuando practicas la premeditatio malorum, lo que antes parecía insoportable comienza a perder su poder sobre ti. Séneca decía que imaginar los problemas nos permite enfrentarlos con más serenidad cuando realmente ocurren. Es como un guerrero que ya ha luchado 1000 batallas en su mente antes de entrar al campo de guerra. Cuando llega el momento, está listo. Un ejemplo de Séneca.
Durante su vida, Séneca fue constantemente amenazado por el poder de Nerón, el emperador romano. En lugar de vivir aterrorizado, utilizó la premeditatio malorum. Se preparó mentalmente para el exilio, la pobreza e incluso la muerte. Cuando finalmente fue condenado a suicidarse, lo enfrentó con una calma que desconcertó a todos. En sus últimos momentos, dijo: «No temo lo que ya he vivido 1000 veces en mi mente». ¿Cómo puedes aplicar este principio hoy mismo? La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, pregúntate: ¿qué es lo peor que podría pasar? Escríbelo, visualízalo y luego diseña un plan para enfrentarlo. Este simple ejercicio reduce la ansiedad y aumenta tu confianza, porque te recuerda que tienes más control del que crees. Anticiparte al dolor no significa esperarlo con miedo, sino estar listo para enfrentarlo con fortaleza. Séneca lo entendió hace 2000 años, y su enseñanza sigue siendo tan relevante como siempre. Nada nos encuentra desprevenidos si estamos preparados para todo. El dominio de la mente, el arte de la autoobservación. Imagina por un momento que tu mente es como un río. A veces, el agua fluye con calma, pero otras se convierte en un torrente descontrolado, llevándose todo a su paso. La pregunta es: ¿eres tú quien guía la corriente, o estás siendo arrastrado por ella? Para Séneca, la clave del dominio personal estaba en aprender a observar ese río sin ser tragado por él. La autoobservación es un arte que nos permite tomar distancia de nuestras emociones y pensamientos. No se trata de ignorarlos o reprimirlos, sino de observarlos con calma, como un espectador que mira desde la orilla. Este simple cambio de perspectiva puede ser la diferencia entre vivir esclavo de nuestras reacciones o convertirnos en dueños de nuestra mente. Un día, un discípulo le preguntó a un sabio cómo podía controlar su ira. El sabio respondió: cada vez que sientas que la ira te domina, imagina que estás viendo a otra persona enfadarse. Pregúntate: ¿por qué está reaccionando así? ¿Es realmente necesario? Observa esa emoción como si no fuera tuya. El discípulo lo intentó, y con el tiempo, aprendió que no era su ira la que lo dominaba, sino su incapacidad para observarla antes de que lo arrasara. Séneca creía que todas nuestras emociones tienen algo en común: nacen de pensamientos que no hemos cuestionado. Por eso, practicar la autoobservación es como iluminar una habitación oscura. De repente, ves lo que estaba escondido y comprendes lo que realmente ocurre. Como practicar el arte de la autoobservación. La próxima vez que una emoción intensa te invada, detente y hazte estas preguntas. 1. ¿Qué estoy sintiendo exactamente? Ponle un nombre a la emoción. ¿Es ira, tristeza, miedo? A menudo, identificarla ya reduce su intensidad. 2. ¿Qué pensamiento la está alimentando? Por ejemplo, si estás molesto porque alguien te ignoró, el pensamiento podría ser: no le importo a esa persona. 3. ¿Es este pensamiento absolutamente cierto? Séneca nos invita a cuestionar nuestras creencias automáticas. Tal vez la persona no te ignoró intencionalmente, tal vez estaba distraída. Este proceso transforma lo que antes era una reacción impulsiva en una respuesta consciente. La mente como un espejo. Séneca usaba una metáfora poderosa: nuestra mente es como un espejo que refleja lo que ocurre a nuestro alrededor. Si el espejo está limpio, las imágenes son claras. Pero si está cubierto de suciedad, prejuicios, miedos, pensamientos descontrolados, lo que vemos está distorsionado. Practicar la autoobservación es como limpiar ese espejo, nos permite ver las cosas como realmente son, no como nuestras emociones nos hacen creer que son. Un ejemplo práctico. Imagina que recibes una crítica inesperada en el trabajo. Tu primera reacción podría ser defensiva o incluso de enojo. Pero si practicas la autoobservación, puedes detenerte y pensar: siento enojo porque creo que esta crítica es injusta. ¿Es eso cierto? ¿O hay algo que podría aprender de lo que me están diciendo? ¿Cómo puedo responder de manera constructiva en lugar de dejarme llevar por mi ira? Este pequeño momento de pausa cambia todo. Séneca lo describió como el poder de observar sin reaccionar. Séneca y el control emocional. En una carta a su amigo Lucilio, Séneca escribió: la mayor de las victorias es sobre uno mismo. El hombre que puede observar su mente es un hombre libre. Él mismo practicaba este principio constantemente, incluso en momentos de gran adversidad. Cuando fue acusado injustamente, en lugar de responder con rabia, reflexionó: si no puedo controlar lo que otros dicen de mí, al menos puedo controlar cómo me afecta. Una práctica diaria para ti. Cada noche, antes de dormir, toma unos minutos para revisar tu día. Pregúntate: ¿qué emociones sentí hoy? ¿Qué pensamientos las causaron? ¿Podría haber respondido de manera diferente? Escribe tus respuestas en un diario. Este simple hábito no solo te ayudará a entender tus patrones emocionales, sino que también fortalecerá tu capacidad para observarte en tiempo real. Un cambio poderoso.
El arte de la autoobservación es como tener una brújula en medio de una tormenta. Te permite mantenerte en el camino, incluso cuando las emociones tratan de desviarte. Séneca lo sabía y lo enseñó con estas palabras: el que se conoce a sí mismo nunca será esclavo de lo que siente. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo veremos cómo construir una fortaleza interior que nada ni nadie pueda derribar. Esto es el núcleo del estoicismo y el secreto para enfrentar cualquier adversidad con fuerza y serenidad. Hasta ahora hemos explorado 3 principios fundamentales del estoicismo según Séneca. Primero, cómo nuestra percepción define la realidad y el sufrimiento, o segundo, el poder de anticiparnos al dolor para desactivarlo antes de que nos golpee, y tercero, el arte de la autoobservación, que nos permite tomar el control de nuestras emociones en lugar de ser arrastrados por ellas. Estos no son solo conceptos abstractos. Son herramientas prácticas que puedes usar desde hoy mismo para construir una mente más fuerte, una vida más serena y una fortaleza interior que nada pueda derribar. Séneca nos enseñó que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos elegir cómo responder. Ese es el verdadero arte de no sufrir. ¿Cómo sería tu vida si dominaras estas habilidades? Si pudieras enfrentar cualquier desafío con calma y claridad. Esa es la invitación: poner en práctica estas ideas y seguir profundizando en las enseñanzas de Séneca para transformar tu manera de vivir. Si estas ideas han resonado contigo, si crees que pueden ayudarte a enfrentar tus problemas con más sabiduría, entonces este es solo el comienzo. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad que busca no solo aprender, sino aplicar estas enseñanzas estoicas en la vida diaria. Cada semana exploramos herramientas, historias y estrategias que te ayudarán a construir una mente más resiliente y una vida más plena. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte ningún video. Recuerda, el arte de no sufrir no es un destino, sino un viaje, y juntos podemos recorrerlo. Nos vemos en el próximo video.